Bienvenidas valientes almas a Más Terror MX. Soy el narrador de la oscuridad. Prepárense para una experiencia que les erizará los vellos de la nuca y les helará la sangre. Hoy les traigo una historia que se adentra en lo más profundo de lo desconocido, donde lo paranormal y lo aterrador se entrelazan en una trama que desafiará sus sentidos. Imaginen conducir un autobús urbano, creyendo que es una noche más de trabajo, cuando de pronto su supervisor les advierte que eviten una parada en particular. ¿Qué secreto se esconde ese lugar? ¿Qué fuerzas sobrenaturales acechan en las sombras? A medida que nuestro protagonista se adentra en esta ruta, la tensión se irá acumulando, llevándolo a enfrentar encuentros escalofriantes y fenómenos inexplicables. Voces susurrantes, luces parpadeantes y una presencia inquietante que parece perseguirlo sin descanso. ¿Logrará nuestro conductor escapar de esta pesadilla o quedará atrapado en un bucle de terror sin fin? Prepárense para sumergirse en una narrativa que desafiará sus límites, que les hará cuestionar la realidad y que les dejará con la piel de gallina. ¿Se atreven a acompañarme en este viaje a lo desconocido? ¿O acaso tienen miedo? Mejor con los audífonos puestos. Llevaba pocas semanas en el trabajo y ya conocía la mayoría de las rutas de la ciudad. Había conducido autobuses antes y ya había tenido algunas experiencias inquietantes. Pero esto todavía no me lo explico. Era un jueves a última hora y ya casi había terminado. Pero uno de los otros conductores de la ruta nocturna llamó para decir que estaba enfermo. Así que como yo era el nuevo, me asignaron para sustituirlo. Era una ruta de la que no había oído hablar mucho, pero era el trayecto más sencillo por la ciudad. Solo había 2 curvas en todo el recorrido. La primera salía del depósito de Main North y entraba en Main Street North, que atravesaba la ciudad y salía por el otro lado. El segundo giro era hacia la terminal Main Street South, que estaba al otro lado y apenas entraba en la ciudad. Se suponía que el tiempo aproximado de viaje era de 1 hora y 14 minutos, así que me sentí confiado con ello. Entonces, mi supervisor me inquietó. Había ciertas rutas con recogidas específicas que se clasificaban como malas paradas. Eran la de mayor incidencia de atracos, asaltos y ataques de adolescentes a adultos. Me quedé estupefacto cuando me enteré de la frecuencia con que ocurrían. Mi supervisor me dijo que esa noche había una mala parada en mi ruta. Estaba cerca del final de la recta, justo antes de la terminal Main South y la herradura de vuelta al circuito. Se llamaba la parada de Seal Beach. Prácticamente aún estaba operativa, pero me dijo que la evitara siempre. La parada estaba frente a una enorme serie de complejos de viviendas sociales. Había abierto hace años, pero rápidamente se hundieron financieramente debido a la mala gestión. No había dinero ni interés en derribarlos o hacer algo con la propiedad. Así que se abandonaron tal cual y se convirtieron en las nuevas residencias de los sin hogar de todas partes. Pregunté si había habido situaciones violentas con los indigentes, bloqueando la carretera o algo así, pero mi supervisor se limitó a reiterar que pasara de largo por la parada de Seal Beach y que todo iría bien. La primera mitad del trayecto fue fácil en su mayor parte. Era tarde, así que solo había unos pocos pasajeros aquí y allá. La mayoría eran trabajadores por turnos, enfermeras y guardias de seguridad, pero todos se habían ido a mitad de la ciudad. Llevaba 20 minutos sin pasajero y tenía tiempo para distraerme. No dejaba de pensar en la parada de Seal Beach, esperando en algún lugar más adelante. Sentía una creciente ansiedad, como si estuviera conduciendo hacia una tormenta. Veía los nombres de las paradas ir y venir, pensando en cómo mi supervisor parecía tener miedo a esa parada. Sentía como si hubiera una profunda advertencia personal suya bajo la superficie de lo que decía, como si él mismo hubiera cometido el error de parar en ella. Algo se movía al otro lado de la carretera y atrajo mi atención.
Estaba demasiado lejos para verlo con claridad, pero parecía una persona empujando algo. Cuando me acerqué, me di cuenta de que era una señora que empujaba un carrito de bebé y cruzaba la calle, arrastrando los pies, y se dirigía hacia una parada de autobús, la siguiente en mi camino. Se anunciaba la siguiente parada. Siguiente parada, Seal Beach. Se me hizo un nudo en el estómago al ver a la señora acercarse cojeando la parada. Iba a llegar antes que ella, lo que significaba que estaría vacío cuando yo llegara. Luché conmigo mismo, intentando convencer a mi conciencia de que debía fingir que no había visto a la señora y continuar, evitar la parada a toda costa. Entonces, la señora se volvió y empezó a saludarme mientras se acercaba. Nos miramos. Ella me vio y yo la vi a ella. Sabía que tenía que parar. Así que me detuve en la parada de Seal Beach, que tenía la S tachada, y esperé a la señora con el cochecito de bebé. Las ruedas chirriaban a medida que el coche se acercaba. Por fin, la señora y el cochecito llegaron a la puerta principal abierta. Parecía pobre y desaliñada. Instintivamente me levanté para ayudarla a subir el cochecito por la escalerilla del autobús. Nada más bajar del autobús, sentí que el aire era más fresco. Miré hacia afuera. Pasé la parada y vi los proyectos abandonados. Era como una ciudad fantasma. Ventanas y puertas tapiadas y sonidos aleatorios detrás de ellas. Agarré el eje inferior de la rueda delantera de la carreola. Cuando lo hice, recibí una extraña descarga eléctrica. No en la punta de ninguno de mis dedos, sino justo en medio de la palma. No obstante, mantuve el agarre y ayudé a subirlo al autobús. La señora me agradeció que le ayudara con el carrito y que me detuviera, diciendo que los autobuses suelen pasar volando por delante de la parada. Cuando bajamos el cochecito, se oyó un ruido metálico procedente del interior de la gran marquesina, a la que no se podía acceder. Supe que se trataba de un juguete o un sonajero agitado por el niño. La señora rebuscó en un sobre pequeño y sucio y sacó cambio para el pasaje. Pagó con monedas de 10 y 5 centavos y empujó el cochecito hacia mí y vi el interior. No había ningún bebé. Estaba lleno de latas y botellas vacías. Las latas habían sido pisoteadas, de modo que ahora no eran más que pequeños platillos. El carro apestaba a refresco viejo y cerveza rancia. La señora llegó hasta la esquina trasera derecha del autobús, pero justo cuando se sentó, volvió a levantarse y tocó el timbre. Me pareció extraño. Entonces vi cuál era la siguiente parada. Seal Beach. Otra vez, y con la S tachada de la misma manera. Las luces del techo parpadearon solo por un momento. Luego, esporádicamente en pequeñas ráfagas antes de calmarse. Pasé por delante de la parada asustado y miré por el retrovisor, pero no había nadie. La señora del carrito se había ido. Volvía a estar solo en el autobús. Apreté más el acelerador y vi cómo la parada desaparecía detrás de mí. La carretera se me hizo familiar y pude ver la parada de Seal Beach más adelante. Otra vez, pisé el acelerador y seguí adelante. Desde la parte trasera del autobús me llegó una voz que me heló las venas. ¿Has visto a mis padres? Era una niña de 11 o 12 años. Su pelo largo oscuro le cubría la cara. Llevaba un vestido de flores desteñido y estaba sentada, quieta, en la esquina trasera derecha del autobús, justo donde estaba la señora del carrito. Las luces volvieron a parpadear, esta vez de forma intermitente. La niña desapareció y reapareció varios asientos más adelante, más cerca. Miré por encima del hombro, pero ahí detrás no había nadie. Volví a mirar por el retrovisor y ahí estaba ella, ahora a media altura del autobús. Tenía extrañas marcas en la cara, pero era demasiado difícil saber lo que era. Más adelante, la señal de Seal Beach se acercaba de nuevo. Las luces del techo se encendieron más y más, acercando cada vez más a la niña, fila tras fila. La corriente empezó a parpadear y el autobús se apagó.
Avanzó y rodó a toda velocidad otros 30 metros y luego se detuvo frente a la parada de Seal Beach. Se había ido la luz y yo estaba sentado en la oscuridad. La radio tampoco funcionaba. Miré por encima de mi hombro y luego por el retrovisor. Parecía que la chica se había ido, pero no podía estar seguro. Había demasiadas sombras. Fuera empezaron a sonar latas de metal. La carreola, la señora, podía oírla subir tambaleándose por el lateral del autobús hasta la entrada. La puerta se abrió sola y el traqueteo se hizo más fuerte a medida que se acercaba. Entonces pararon los sonidos. Me quedé ahí sentado, mirando por la puerta abierta, esperando a que el rostro de la señora se asomara por la lateral y me sonriera, pero no lo hizo. El traqueteo comenzó de nuevo, pero esta vez desde la parte trasera del autobús. Salté de mi asiento y vi la silueta de la señora en el fondo. Estaba arrastrando la carreola hacia adelante, haciéndola temblar cada vez más fuerte a cada paso. Y el autobús estaba repleto de otras siluetas, de todas las formas y tamaños. La voz de la niña salía de la señora, pero se volvió áspera, como si envejeciera toda una vida a mitad de la frase. ¿Has visto a mis padres? Tomé el teléfono y salí corriendo del autobús. Cerré manualmente la puerta y me puse bajo la luz de la parada. Miré por las ventanillas, pero ahora no veía a nadie adentro. De nuevo parecía vacío. Quise llamar por teléfono, pero no encendía. Estaba completamente apagado. Entonces me di cuenta de que el autobús había cambiado. Las puertas habían desaparecido. Todo el lateral del autobús tenía los mismos paneles metálicos. Me acerqué a la parte trasera del autobús para comprobar el otro lado y estaba igual. El autobús no tenía forma de entrar o salir de él. Ni de entrar ni de salir. Y yo estaba atrapado afuera de él. Miré calle arriba y calle abajo, pero una densa neblina nos había encerrado. No había terminales norte ni sur. Solo estaba la vasta extensión del proyecto de viviendas urbanas detrás de la parada. Un grito salió de algún lugar del oscuro complejo. Sonaba como si estuvieran asesinando a alguien. Los gritos se acercaban cada vez más a la parada. El ruido metálico de las latas se unió a los gritos, y la voz distorsionada y demoníaca de la niña empezó a hacer la misma pregunta repetidamente. ¿Has visto a mis padres? ¿Has visto a mis padres? Justo cuando me pareció ver movimiento desde las sombras, sentí un estruendo detrás de mí. Era el autobús. Estaba en marcha de nuevo, y las puertas delantera y trasera habían vuelto y estaban abiertas. Corrí hacia la puerta delantera y volví a ponerme al volante. Cerré de golpe ambas puertas y pisé el acelerador. Miré por el retrovisor, pero el autobús estaba vacío. Volví a estar solo. Más adelante se acercaba una nueva parada. Birmingham. Agradecí ver algo que no fuera Seal Beach, y también estaba vacía. Seguí mirando por el retrovisor, asegurándome de que no había algo escondido entre los asientos. No apareció nada, y me detuve en la terminal Main Sud para iniciar el viaje de regreso. Pero a mitad de camino hacia Main North, la niña había vuelto. Estaba de nuevo en la esquina trasera derecha del autobús, pero solo podía verla por el retrovisor otra vez. Había otras personas a las que había recogido por el camino, pero ninguna de ellas parecía fijarse en la niña. Poco a poco, mis otros pasajeros fueron bajando, hasta que finalmente solo quedamos una enfermera anciana y la niña. La enfermera se bajó cuando solo quedaban 3 paradas. Ahora solo quedábamos la niña y yo. Y ella volvía a avanzar por las filas, solo entre mis parpadeos. En esos milisegundos en los que no podía ver, ella avanzaba. Ni siquiera reduje la velocidad al pasar las últimas 3 paradas. Entré en la terminal North con un derrape que dejó marcas en la entrada hasta el día de hoy. Estacioné el autobús rápidamente, negándome a mirar por el retrovisor. Pero eso no impidió que me llegara una voz escalofriante. ¿Has visto a mis padres? Bajé las escaleras del autobús y corrí hasta el estacionamiento de empleados sin mirar atrás.
Entré en mi coche y estaba tan asustado que giré el espejo retrovisor hacia arriba, mirando al techo, para no poder ver detrás de mí. Salí de la terminal, mirando el autobús que acababa de dejar. Aún estaba en el estacionamiento con la puerta abierta. Me daba igual cómo lo hubiera dejado. Estaba pensando en renunciar después de aquella noche. Mientras conducía, sentí un frescor que me hacía cosquillas en la nuca, como si algo exhalara delicadamente en mi espalda. Mi curiosidad se disparó y ajusté el espejo retrovisor. En el asiento trasero, la niña me miraba fijamente. Ahora podía verle la cara. Estaba cubierta de profundas laceraciones irregulares que seguían rojas a pesar de no sangrar. Unas luces altas parpadearon, llenando mi parabrisas, y me di cuenta de que me había metido en el tráfico que circulaba en sentido contrario. Di un volantazo y sentí una sacudida en todo el cuerpo. Me estremecí y me di cuenta de que estaba de nuevo en el asiento delantero del autobús. Había un guardia de seguridad del transporte público sacudiéndome para despertarme. Estaba sentado en la parada de Selvidge. Me sentía mareado y veía borroso. El guardia me ayudó a levantarme del asiento y consiguieron que un conductor de reemplazo viniera a hacerse cargo del autobús. Descubrí que había estado inconsciente, completamente inconsciente durante las últimas 3 horas. Nunca pasé de Selvidge en la ruta y por la razón que fuera, había parado ahí. Me había sentado con el pie en el freno y me había quedado dormido. Hubo una investigación. Querían saber si había estado bebiendo o drogándome mientras trabajaba. Pero aquello acabó muy rápido. Mi supervisor había intervenido e hizo que terminara rápido la investigación. Después de oír lo que tenía que decir, me dijo que había tenido suerte, y mi experiencia quedó registrada como uno de los sucesos más leves archivados sobre la parada de Selvidge. Dejé el trabajo al día siguiente y ahora evito el extremo sur de la ciudad si puedo. Pero incluso hasta hoy, semanas después, sigo oyendo traqueteos metálicos cada pocos días y me pregunto, ¿sigo sentado en el asiento del conductor de aquel autobús? ¿Sigo esperando a que me despierten? ¿Has visto a mis padres? Esto ha sido Más Terror MX. Espero que esta historia haya logrado sumergirlos en un mundo de misterio y terror, donde lo natural se entrelaza con lo sobrenatural de una manera inquietante. ¿Lograron sentir el frío aliento de la oscuridad en sus nucas? ¿Escucharon los susurros fantasmales que parecían provenir de las sombras? Porque les aseguro que aún quedan muchas más historias aterradoras esperando por ustedes en este canal. Así que no olviden suscribirse, dar like y compartir este video. Necesitamos que más almas valientes se unan a nosotros en este viaje a lo desconocido. Y ahora, los dejo con una pregunta que tal vez los haga reflexionar. ¿Qué creen que le sucedió al conductor después de su experiencia en la parada de Selvidge? ¿Habrá logrado escapar de la pesadilla o quedó atrapado en ella para siempre? Déjenme sus teorías en los comentarios. Estaré encantado de leerlos. Que la oscuridad te guíe, pero no te consuma. Ah, y recuerda, no tengas miedo de eso que no puedes ver, pero que está ahí, detrás de ti. ¿Has visto a mis padres?